Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Entre las Dunas, el espacio más desértico pero más fértil del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don Carlos Paz, estudioso de cuestiones de Oriente Medio, estrategia militar, geopolítica, historia y escritor prolífico, autor de uno de los libros en español, a mi juicio, más interesantes y por ello imprescindibles sobre la cuestión del Islam, cuestión que hoy está más en boga que nunca. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues buenas tardes, un placer volver a estar contigo y con toda la audiencia porque ha habido unas semanas que me he quedado atrapado en las dunas. Sí, eso es lo que tienen las dunas, que como cambian, y como Claro. se mueven de manera. Por eso despistan a los viajeros poco avezados en esas lides. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y seguiremos, pese a quien pese y sin, vamos, impasibles en el ademán. Hoy tenemos que hablar, yo creo, de Irán, por supuesto, porque es Sí. el tema que está ahora mismo, vamos, en todas las cabeceras, en todas las noticias, es la actualidad mundial. Pero yo creo que también vale la pena abordar la cuestión de cómo resulta para alguien como tú, que conoces mucho ese lugar, que te has mezclado con sus gentes, que informas sobre ello en España, a tus compatriotas, ¿cómo es informar sobre Irán en España? ¿Es fácil? Pues primero que se pone en solfa los conocimientos de una persona. Es verdad que estamos habituados a ver a mequetrefes hablando de todos los temas y entonces se cree la audiencia que cualquiera que salga hablando de un tema pues es igual de mequetrefe. Pero eso por delante. Y uno pues en lo que puede, en la medida en la que puede, pues lleva más de un decenio estando entre las dunas, interesándose por temas, estudiándolo, entrevistándose con gente, leyendo, viajando y este tipo de cosas. Pero es que además esa parte podría ser comprensible, pero lo que no es comprensible es, y desde luego no admisible, es encontrarse con la censura, con ocultar tu persona y todos los sitios donde apareces, los libros que escribes, que te los intenten ir ocultando y este tipo de cosas. La censura existe. Hoy estaba hablando con gentes de Medio Oriente precisamente esta mañana y relatándole casos de censura propios o ajenos. Se hacían cruces porque se habían creído la propaganda occidental, esa que dice que aquí no hay censura. Y es verdad que no existe censura formal. Y ese es un peligro, es un arma de doble filo porque en aquellas dictaduras terribles que te dicen lo que no se puede hablar, pues ya sabes a qué atenerte. Pero es que en democracia la cuestión es más difícil, puesto que no habiendo censura formal, luego te encuentras con que puedes ser denunciado por tratar determinados temas y de determinada manera, o escribir o hablar de determinadas cuestiones. Y esto existe. Y sí me parece interesante que dedicásemos unos minutos a esta cuestión incluso. Por supuesto. La censura que existe en las democracias liberales, creo que somos de la misma opinión, a mí me parece infinitamente más insidiosa y más pérfida que la censura, digamos, que está en un código, en un índice, ¿no? Porque siendo deleznable, pero por lo menos uno sabe a qué atenerse, ¿no? Cuando uno no conoce las reglas del juego y está en un cuarto oscuro, pues le puede gustar a alguno lo de los cuartos oscuros, Sí, pero no es lo nuestro. no. Entonces, como que confunde un poco, ¿no? Confunde y cabrea y molesta, y uno reacciona con enfado porque es perfectamente natural. Quiero aprovechar también este momento, antes de continuar, para felicitarte por las jornadas geopolíticas, que fueron un éxito, las anunciamos aquí en el programa y aunque no pude asistir, me consta que fueron estupendamente bien y hacemos votos para que puedan celebrarse pronto unas nuevas jornadas y que desde este humilde canal pues podamos apoyarlas, ¿no? Debidamente y poder dar más auge a unas cuestiones que tratas en estas jornadas, pues que siempre son de un interés tremendo pues para todos aquellos que nos interesa lo que sucede. Por lo tanto, muchas felicidades por el evento. Pues gracias a ti, porque algunas personas que asistieron fueron gracias a que tú permitiste que hubiera algunos minutos dedicados a anunciar esas jornadas. Y que cada año, este año ha sido el tercero,
de verdad que ha sido pues mejor acogido y la gente se fue más contenta que nunca diciendo que cada jornada son mejor. Así que esperando ya las cuartas el año que viene. Pues desde aquí haremos todo lo posible. Ya sabes que este es tu canal, este es tu espacio, esta es tu casa. Haremos todo lo posible para que las próximas jornadas sean aún más exitosas si cabe y puedan llegar a más gente poniendo los medios necesarios para tal efecto. O sea que desde ya lo haremos pues con todo empeño. La censura. ¿Qué nos puedes empezar a contar sobre la censura y lo que está pasando en España, en nuestro país, lo que te ha pasado a ti, sobre informar sobre cuestiones como lo que ha pasado en la República Islámica de Irán, lo que está pasando en medios, digamos, convencionales? Desde que me empecé a dedicar a estas cosas, largo tiempo me topé desde un primer instante con esos viajes a Siria, con la censura en medios. En La Gaceta, por ejemplo, en el periódico La Gaceta, que incluso en aquellos tiempos, y todo hay que decirlo porque me puedo equivocar pero nunca intencionadamente miento acerca de ninguna cuestión, de esta tampoco. El periódico La Gaceta, hoy tan vinculado y siempre lo ha estado, pero vamos, hoy un apéndice de ese partido que es Vox, en su día lo llevó una persona intimísimamente relacionada con Vox y tuvo una buena labor para con Siria, pero abandonando la dirección del periódico, quedó a cargo de gentes que con su sumisión absoluta al partido y a lo que hay detrás del partido, específicamente en estas cuestiones de Medio Oriente, se me prohibió, hablando con un arzobispo, yendo con un arzobispo sirio ortodoxo y con el responsable de la prensa siria, se nos prohibió dar un reportaje que me habían apalabrado que iban a publicar acerca de la conquista de la última localidad que en el Líbano estaba a manos del Estado Islámico y que Hezbollah los había expulsado. Eso para ellos significaba blanquear Hezbollah y dio un carpetazo y dijo: esto no se puede publicar. Así empecé a sufrir en mis carnes estas cuestiones. Anteriormente, por mis labores o mis simpatías políticas, pues la había vivido, sabía en qué mundo nos movemos, pero encontrarte con que tú vas a un país, te juegas la vida porque te la jugabas, eres testigo de una cosa interesante y de primicia mundial prácticamente, y que no te lo publiquen porque no está acorde de los intereses de ese medio, me parece enteramente repugnante, y más en aquella ocasión, en esa primera ocasión, cuando ese medio pues se vanagloria de decir que eran cristianos, que son cristianos, y lo que estábamos hablando era de la defensa de los cristianos en el Líbano. Pero como eso chocaba con las narrativas pro-israelíes, pues se prohibió y se dio un carpetazo y se me dijo que esto no se podía publicar. Andando, he encontrado muchísimas circunstancias. Fíjate que estuve más de un año y medio en una televisión que no tuvo ninguna repercusión, pero que, bueno, pensó mucha gente que podía haber sido algo, que era el canal 7NN. Empecé trabajando, estuve un año largo en producción, acabé siendo colaborador, hablando de estas cosas, y tenías que ver cómo el responsable de la televisión, en público, en toda la red, en mitad de la redacción, llegó a decir que de Oriente Medio no se hablaba. Había sucedido una noticia relativa a Israel, pero dijo que de Oriente Medio que no se iba a tocar ese tema porque era un tema que podía dar problemas y a lo mejor la financiación del canal se veía comprometido, por ejemplo. Hasta ese punto, ese caso sería un caso de autocensura. Sería un caso que es la peor de todas, lógicamente, se dice, ya es una cosa casi manida, pero es verdad que es que tener miedo a la repercusión que pueda tener tu actitud o tus palabras para con respecto a la cuestión que sea, en este caso Oriente Próximo e Israel en concreto. Podríamos hablar de muchísimas cuestiones más. 9 años en Informa Radio, que es un medio que depende de EDA Televisión, de Negre,
en donde pues muchas veces, no tanto el director del programa al que iba, pero hice muchísimos programas, llegué a tener un programa allí, pues te decían que cuidado con esto o aquello, porque puede llegar a molestar. Cuando la simbiosis entre los medios de comunicación y los partidos políticos y el sionismo, al fin y al cabo, es tremendo, pues se plantean esas cuestiones de autocensura, de no hable usted de esto o de aquello. Recordar cómo se han censurado artículos enteros de personas en medios, estoy pensando en Hassel Paris o en Hughes, que se censuraron y se retiraron artículos ya publicados. Porque creo que a Koldo Salazar también le ha pasado algo parecido. Koldo Salazar también la ha sufrido en alguna ocasión. Y esto es el pan nuestro de cada día, y podríamos hablar de otros muchísimos medios, hasta llegar a, por no acaparar muchos minutos con esta cuestión, hasta acaparar lo que ha sucedido en enero pasado, el mes pasado, cuando se me contrata en Periodista Digital, después de llevar una labor de 4 años. He estado 4 años colaborando con Periodista Digital en todos los programas, menos en el que dirigía Rebeca Crespo, curiosamente. Bueno, pues con Josué Cárdenas, con Eurico Campano, con Alfonso Rojo, en todos los programas salía con una asiduidad semanal, lo que es un colaborador, y por fin pues me dieron en enero un programa que venía yo solicitándolo desde octubre, y sucedió que el primer programa que hice en enero era un programa dedicado a Irán, está oculto, ahora explicaremos lo que sucedió, me lo he bajado para dejar testimonio de que ese programa existió y no me invento películas como otros. Bueno, un programa sobre Irán de una manera enteramente blanca, con Koldo Salazar y Carlos Sánchez, con una entrevista, con una exclusiva, como es una entrevista al embajador de la República Islámica de Irán, y a los 10 minutos de emitirse se me llama y se me comunica que el enfoque del programa, porque no me han explicado ningún detalle en concreto, sino que el enfoque no les gustaba, ya me explican. Eso es lo insidioso, no dar detalles. Claro, la censura juega con esto, como no te pueden decir que eso está prohibido, tampoco ningún detalle, porque de verdad que fue un programa enteramente blanco. Si acaso se puede poner la descripción luego del programa para que la gente entre a verlo, o lo pidan y yo lo mando, y se censuró los 10 minutos de ser emitido y se terminó mi relación con Periodista Digital después de 4 años y pico. Enteramente lamentable, triste, repugnante. Eso es el programa, que además se ve hasta mi poco gusto por el protagonismo, porque ahora todo el mundo que hace programas pone su cara, y dije expresamente que no se pusiera mi cara. En eso, querido Carlos, coincidimos, porque yo tampoco claro, en las cabeceras me pongo, pero tampoco la gente se pierde nada. De todas maneras, aquí, señoras y señores, pueden ver ustedes en la portada del programa que estuvo colgado y está colgado, pero oculto, en el canal de Periodista Digital en YouTube, Tablero Internacional, el Mossad detrás de las protestas, con Carlos Paz, aquí lo tienen ustedes, y luego aquí tienen otra captura en la que se ve a don Carlos Paz ya como presentador, Tablero Internacional 1, el primer programa, como muy bien ha indicado don Carlos, el Mossad detrás de las protestas. Por lo tanto, ven que esto no es ninguna ficción, aquí sale Periodista Digital perfectamente claro, y este fue un programa pues que fue nonato, porque bueno, duró 10 minutos, como nos ha contado don Carlos Paz. Estoy viendo que en 10 minutos lo vieron 2.000 personas, no está mal, porque luego se metió oculto. Exactamente, o sea que algo interesaba, ¿eh? Por lo tanto, muy grandes tenían que ser los intereses para que se le diera el aldabonazo aquí al programa, ¿no? O sea que bueno, para que conste en acta, ahí está, ¿no? Esa censura existe, esa censura se sufre cuando se intenta hablar en libertad, cuando de verdad se va contra corriente, y no como muchísimos están haciendo. Bueno, siempre se ha hecho, pero en esta cuestión que hoy vamos a hablar de Irán, pues están siguiendo la corriente a esperas de no ser censurados y de ser premiados. Y muchos, de alguna manera, lo están siendo, llamados a programas de máxima audiencia o a actos que se van a celebrar próximamente en Madrid. Son llamados aquellos que ríen las gracias a el sionismo, a lo mayoritario, a que muchos incluso, todavía es más repugnante, que intentan
o pretenden dar la imagen de incorrección y son lo más correcto que existe en el mundo. Se apuntan a todo lo ganador y tristemente tienen sus prebendas, obtienen sus prebendas y sus recompensas. Hacer lo contrario es, pues, dirigirte al callejón sin salida del ostracismo. Ahí estamos algunos, pero nos da absolutamente igual, porque yo creo que al final sí se sabe quién está contando las cosas porque sabe, porque tiene el interés de contar las cosas, y quién habla de oído y quiere contar cosas con un interés espurio. A mayor abundamiento de lo que comenta don Carlos Paz, yo quisiera poner un caso paradigmático, ¿no? Porque para prueba, para muestra un botón, ¿no? De persona pues que estaba bastante pues olvidada o que no salía en grandes medios, y que desde que se significó de una manera pues muy potente, mediante unos posts en Twitter, en X, pues casi delirantes sobre las protestas en Irán, pues ahora aparece constantemente, casi, yo diría que como una colaboradora habitual en el programa de Iker Jiménez, ¿no? Que es un programa muy conocido, ¿no? Y que le debe reportar pues unos ingresos a esta señora, que es Lucía Echevarría. Que Lucía Echevarría, pues yo no tenía conocimiento que haya visitado Irán. No tengo conocimiento que haya visitado Irán. No sé si tú, Carlos, lo sabes. Que ha visitado Irán, o si tiene un gato persa, Eso sí, o no lo sé, pero tú sabes, porque yo también los he visto, que durante las protestas inicialmente económicas y luego políticas dirigidas por el exterior y por elementos subversivos, escribió unos posts que eran prácticamente pues delirantes, o sea, era como si se hubiera tomado peyote o algo así, y escribía pues cosas curiosísimas, ¿no? Bueno, pues ahora está en un programa premiada, yo creo, claramente, ¿no? Por más que por sus conocimientos, pues por su posicionamiento. No sé cómo lo ves tú. Vaya por delante que a Lucía Echevarría le he conocido de manera tangencial. He hablado con ella hace muchos años, bueno, en torno a 15, 20 años, porque no voy a contar nada personal porque mi vida privada es privada y no quiero dar ningún dato, pero bueno, pues íbamos a un mismo sitio y hablaba con ella. Y ella, hay que partir la base de que es delirante en sí. Pero así que, aunque hable de bádminton, va a ser delirante la conversación. Pero en estas cuestiones de Irán, ella ha tenido un vínculo con, no sé la profundidad exacta, pero tuvo un vínculo y coqueteos con el Islam, con la cuestión palestina. Dijo que se convirtió al Islam en un momento dado, que se hizo sufí o algo así, ¿no? Hay quien me dice algo de eso en Granada y este tipo de cosas, pero sea como fuere, ni ha estado en Irán ni conoce absolutamente nada y se apunta a caballo ganador a través de la cuestión del feminismo, de la mujer y este tipo de cosas. Aquí se desconoce absolutamente lo que sucede más allá del río Llobregat. Entonces, bueno, Irán nos queda como algo mítico, fantástico, un lugar de leyenda, y podemos decir todo tipo de tonterías. Que la mujer está oprimida, que les pegan por las calles, este tipo de cosas, porque corroborarlo queda bastante lejos. Hay dos personas, una es Lucía Echevarría, efectivamente, que es desde un punto de vista delirante, llegó a decir que habían sido asesinados por el gobierno iraní 90.000 personas. Solo hagámonos una idea con que en 2 años Israel, ante una inerme Palestina, se calcula entre 60 y 70.000 los muertos. Bueno, pues en un fin de semana Irán ha matado a 90.000. Es un auténtico disparate. Ha habido otras personas que han tirado por esa dirección del feminismo, como Paula Fraga, por ejemplo, que ha sido también delirante intentar meter el componente del feminismo, de la lucha de la mujer, en lo que ha sucedido en enero en Irán. Pues es como la relación entre Jamenei y los bolos cántabros aproximadamente. Absolutamente ninguna. Pero esto suma, queda muy bien, te llaman programas, quedas de luchadora por la libertad, este tipo de cosas, aunque no sepan absolutamente nada. No es que no hayan estado en Irán, que no han estado, sino que lo más cerca que han estado seguramente sea Ciudadela, a lo mejor un fin de semana en Menorca o este tipo de cosas. No han leído un libro acerca de Irán absolutamente nunca. Ni sobre el chiismo, ni sobre el chiismo.
Y bueno, ya el chismo y este tipo de cosas les queda, pues como a mí. Le suena la monachita, le suena la monachita, ¿no? Eso les puede sonar, sobre todo a Lucía, que ya tiene unos años como yo, y nos ponían películas de Tarzán cuando éramos pequeños, pero vamos, fuera de ahí. Entonces, son tan ridículos y grotescos, no llegan ni al grado de malignidad, ni es tan burdo su manera de intentarse sumar al carro de lo políticamente correcto. ¿Qué mayor corrección que inventarse cosas sobre un tema que sabes que te van a dar audiencia, que te van a llamar a programas? Son la corrección en persona, pero seguramente si hablases con ellas, que con las dos he hablado en alguna ocasión, te dirán que son súper incorrectas. Son la corrección en persona. Exactamente. Y también yo creo que vale la pena repasar, con la perspectiva que nos da el tiempo ya pasado, ¿no? Desde las protestas, ¿no? Cosas que en X, post de periodistas pues de carnet, ¿no? Bueno, que trabajan para un medio de comunicación, cómo informaban sobre esas protestas en Irán. Te voy a poner a una de tus favoritas, que es María Jamardo. María Jamardo se ha destacado pues por optar al Pulitzer directamente, ¿no? Optar al Pulitzer por su precisión y sobre todo pues porque cuando se equivoca reconocer pues que ha habido pues falta de rigurosidad, ¿no? Aquí tenemos un tuit, por ejemplo, de María Jamardo, en el que dice lo siguiente: el pueblo iraní ha dicho basta, y hace unas horas que los terroristas del régimen integrista, de los ayatolás, se han visto obligados a huir. Las protestas se intensifican y el cambio es ya imparable. Que trascienda. Free Iran. Bueno, esto es, insisto, es un tuit, aunque no pone la fecha, es un tuit del momento de cuando se iniciaron las protestas, o sea que los ayatolás estaban huyendo, según María Jamardo. Deja ahí el tuit porque es muy interesante hasta el vocabulario, el lenguaje. El lenguaje crea la realidad y no al revés, no es la realidad el que crea el lenguaje. Ahí vemos cómo habla de los terroristas del régimen integrista, de los ayatolás, para definir al gobierno de Irán. Hace esa perífrasis verbal de los terroristas del régimen integrista de los ayatolás. Es complicado, no es fácil designar así a Irán. El fondo es todavía peor, es que se han visto obligados a huir. En otro tuit más adelante en el tiempo llegó a decir que ya estaban en Moscú. Y aquí nos enfrentamos con que no hay consecuencias para decir disparates. A la hora de sumarse al carro, de subirse al carro y sumarse a la corriente mayoritaria, decir este tipo de chorradas, que ya el tiempo nos ha dado la razón y ni han huido, ni están en Moscú, ni nada de eso. ¿Cómo no tiene consecuencias para esta señora decir este tipo de cosas? Luego borramos un tuit y aquí no ha pasado. Parece que es que nosotros nos hemos tomado la botella de anís del mono y estamos fabulando una historia. No, hay pruebas y esto tiene que tener consecuencias. Cuando un periodista dice una cosa de esta naturaleza, tiene que tener consecuencias. Una cosa es decir la opinión, lo que opine cada cual del régimen de Estados Unidos o del régimen de Suecia, y otra cosa es decir que el gobierno sueco ahora mismo se ha hecho el harakiri y están todos muertos. Eso tendría que tener una consecuencia evidente, una inhabilitación profesional, el pago de una multa. Yo no sé cómo se puede solucionar esto, pero desde luego lo que no es de recibo es que aquí no pase absolutamente nada. Por cierto, que antes cuando estaba hablando de la incorrección, de la corrección de Paula Fraga se negó a ir, y tengo una conversación al respecto, se negó a ir a una conferencia mía porque no le convenía que le vieran conmigo. Por cierto, qué bonito. Estos son los valientes de la incorrección. Los valientes. Muy bien. Aquí María Jamardo, vuelta, como se dice, vuelta la mula al trigo, ¿no? Bueno, pues esto. Reuters ha reportado el arranque de la operación militar estadounidense contra el régimen iraní en las próximas 24 horas. Un detalle muy significativo de lo que va a suceder es cómo en los últimos días, según informa el Canal 14 de Israel, Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo Khamenei, había transferido más de 1.500 millones de dólares a cuentas bancarias de Dubái. El régimen de los ayatolás prepara su salida. Esto, insisto, no es de hoy, esto es de cuando estaban pasando las manifestaciones en Irán. Efectivamente. O sea, no es un tuit que te ha pillado
con somnolencia, en mal estado, en un estado febril. No, es que fue contando a capítulos, a pequeñas entregas, lo que solo en su cerebro existía, porque no existía lo anterior, pero esto todavía es más delirante. Hasta supongo que hubiera sido interesante seguir secuencia a secuencia lo que iba contando esta señora, hasta decir que estaban ya en Moscú, allá le constaba. Es un auténtico disparate este tipo de tweets, pero es que queda muy bien. Ella está en un medio, me hacen saber que está en el periódico El Debate, que tiene cierto peso dentro del periódico, y el periódico El Debate pues tiene una línea editorial muy concreta, en donde también ha habido gente que ha tenido severos problemas al respecto de publicar tal o cual cosa, y no va a haber ninguna consecuencia para esta señora. Esto es mentir. Esto tira por tierra todo el código deontológico del periodismo. Contrastar una noticia. ¿Con quién iba a contrastar este delirio? ¿Con quién lo contrastó? ¿Con una botella de anís del mono? Es que no tiene ningún sentido. Fantasías animadas de ayer y hoy, absolutamente. Fantasías animadas de ayer y hoy, como sería... Bueno, pero no solo María Jamardo, también tenemos otros personajes, ¿no? Como por ejemplo, siempre, ¿no? Siempre nos deleita, ¿no? Con cuestiones sobre Irán, que es Alejo Vidal Cuadras, mi paisano, que es un clásico. Dice: de acuerdo con informaciones procedentes de servicios de inteligencia militar, el número de muertos y heridos en las protestas de Irán es ya superior a 12.000. Una auténtica matanza. Ojalá Estados Unidos haga algo efectivo pronto, porque de la Unión Europea, que él presidió el Parlamento Europeo, por cierto, y la ONU, no se puede esperar nada. Bueno, tú sí que esperabas la nómina, ¿no, cabronazo? Cada vez que, cuando era presidente de ese Sanedrín, que es el Parlamento Europeo, que no sirve para nada, salvo para esquilmarnos a todos, Alejo Vidal Cuadras, entonces no hacías estos tuits en contra de la Unión Europea porque trincabas. ¿Qué debe cobrar? Si un parlamentario europeo se lleva crudos, no sé, 10.000 euros, o vaya usted a saber, el presidente se debe dar una fortuna, ¿no? No sé cuantificarlo, pero vamos, mal no vive. Desde luego. Y tuvo una relación, y fue publicado en El País, una relación con grupos que aquí se llamaron de oposición iraní, que eran grupos que tienen miles de muertos a sus espaldas. Sí. Eso está publicado y requete publicado. Esta persona, solo estoy de acuerdo en el tuit al final, que dice que la Unión Europea y la ONU no valen para nada. Ahí coincidimos todos plenamente. Pero él ha tenido relación pues con gente que tiene miles de muertos a sus espaldas, tiene una obsesión con Irán tremenda, y tiene que sumarse, pero esta persona le entiendo, porque es que vive de eso, y su leitmotiv ha sido atacar a Irán, inventar historias delirantes, y ha seguido la estela de su quehacer, que es el normal: atacar a Irán, meterse con Irán, decir disparates, y que iban ya no sé cuántos mil muertos, porque hubo un espacio de tiempo en enero de unas 72 horas en donde el número de muertos se incrementaba a 10.000 por hora, una cosa tremenda. Se llegó a publicar que habían muerto 90.000, así que las cifras que da Vidal Cuadras en este caso pues tampoco son excesivas. Son prudentes, sí. Hay un tal, que no sé quién es, no sé, sinceramente lo he visto en Twitter, he visto a este personaje, pero no sé quién es, un tal Eduardo Menoni. Eduardo Menoni, que dice: urgente, y pone una luz roja. El Times, no sé qué Times, hay muchos Times, igual de Londres, ¿no? Revela la terrible verdad: 16.500 manifestantes muertos y 330.000 heridos en Irán. 2 semanas de protestas en Irán han causado más muertes civiles que 2 años de guerra en Gaza. Claro. Sin embargo, el mundo parece la otra guerra. Sí. O sea, 330.000 heridos en 2 semanas. Entenderemos que es un ataque a la razón. Esta persona, que no le sigo mucho, era uno de los ejemplos de cómo al comienzo de las protestas, y cuando se activó el factor de violencia organizado desde fuera en Irán, se sumó al instante, porque hay una conexión directa entre los que montan el follón interno y los medios de comunicación. Están perfectamente leccionados para entrar en redes y agitar
las aguas en un momento dado. Esta persona es uno de esos casos. Ha habido muchísimas cuentas, las tengo ahí en algún cuaderno de los que tengo aquí en la mesa, que están perfectamente eleccionados. No es el caso del que se suma a la corriente mayoritaria para aprovechar algún beneficio, sino que están directísimamente relacionados con los que pretenden hacernos creer que en determinado país sucede tal o cual cosa. Están sincronizados, al instante escriben en los mismos tipos de tweets, publican las mismas fotos, que muchas de ellas son mentiras. La celebérrima foto de aquella chica encendiendo el cigarro con la foto de Jamenei, unas imágenes de Grecia. Este publicó unas imágenes de Grecia haciéndolas pasar por Irán, y las publicó una serie de gente que son agentes sionistas para agitar las aguas de las redes y crear la imagen de que en Irán existe tal o cual situación, que luego se ha visto a las semanas que era enteramente mentira. Tal y como anuncié, días después iba a ser el Día Nacional de Irán, el día 11 de febrero, y por millones salieron a las calles apoyando a las estructuras del Estado, muchísimos vídeos con chicas sin hijab y no les pasaba absolutamente nada, y todas sus narrativas se vinieron abajo. Pero hasta la próxima, que digan que la mujer está oprimida, que existen severas protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás y este tipo de cosas. La verdad, luce por muy poco tiempo en manos, estando las redes y los medios en manos de este tipo de gente. Este tipo de agitadores, como muy bien has indicado, me parece que es este Menoni, que también publica muchos tweets y que tiene, pues, bueno, una repercusión porque la gente lo retuitea. Este recurre mucho a decir, ha pasado tal cosa, ¿lo apoyas o no? ¿Sabes? Es de estos que hace estas preguntas para caldear el asunto, ¿no? Pero bueno, y no podíamos acabar este brevísimo repaso, ¿no?, de estos tweets ya con la perspectiva que da el tiempo, ¿no?, de quizás el hombre que ha militado en más partidos políticos en España, que es Juan Carlos Girauta, que yo creo que ahora debe militar en la Falange Comunista del Niño Jesús o en algún partido tipo, ¿no? Que es Juan Carlos Girauta. Jamás se ha metido hasta la cocina de los medios tradicionales. El antisemitismo hace lo suyo, pero la pasta catarí que te vi también. Joder. Bueno, Juan Carlos Girauta, que ha militado, yo creo que es el único caso que ha militado en el PSOE, en el PP, en el Ciudadanos y en Vox. Yo creo que no hay más casos. Se ha publicado que cobraba un dinero no pequeño por escribir las mamarrachadas que puede escribir esta persona en prensa. Y está a sueldo del sionismo. Esto está publicado y no les ha denunciado, con lo cual, en fin, yo creo que no desvelo nada nuevo diciendo esta cosa. Este es el caso del militante que tiene que justificar. Yo no sé, en muchas ocasiones, no voy a desvelarlo porque fue una confidencia, pero el responsable de un organismo en España que defiende a capa y espada a Israel, me llegó a decir que a él le importaba un bledo, pero que tenía que hacerlo porque cobra. Este seguramente es el caso de esta persona. Si le hubieran preguntado cuando era militante del PSOE, hubiera dicho una cosa, cuando hubiera sido militante del PP otra, con Ciudadanos una tercera, y ahora nos viene con esto. Bueno, yo creo que el valor de las palabras o de lo que escribe este señor es absolutamente ninguno, y no llega ni a enfadar, porque es que es comprensible que haga este tipo de mamarrachadas. Bueno, Carlos, pues esto es lo que teníamos hoy para hablar sobre la cuestión de Irán, de la censura, de los agitadores a sueldo, ¿no?, para crear un estado de opinión, ¿no?, en la gente. Y bueno, pues modestamente tratamos de explicar estos asuntos, pues para que cada uno pueda hacerse una idea sobre el tema, ¿no? Pero creo que vale la pena tratarlo, porque si no, a veces te cuelan gato por liebre, ¿no? Y no conviene. Sí. Perfecto, sí. Y bueno, hoy no podemos dejar pasar pues la actualidad, y la actualidad vuelve a ser, para ser, ¿cómo se llama? No somos muy innovadores, pero bueno, la actualidad manda, es Irán. Es decir, Irán está absolutamente cercado, ¿no?, por una fuerza militar importante de los Estados Unidos,
que va increciendo. Ya va un segundo portaaviones, el Gerald Ford. Se están sumando aviones militares de todo tipo. Parece que por parte de China y Rusia también están llegando, bueno, pues todo tipo de ayuda, ¿no? Pues porque ninguno de estos dos actores les interesa que Irán caiga. Y no para de especularse. De hecho, hay muchos youtubers, muchos no, pero uno o dos sí que hay, que tienen bastante predicamento, sionistas, ¿no? Que llevan 2 meses, no, 2 semanas, anunciando un ataque inminente a Irán. Youtubers que, por cierto, no dan la cara, ¿no? No dan la cara ni el nombre, salen de espaldas. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo está la cuestión? Bueno, cuando tú conoces el escenario de Medio Oriente y en concreto la cuestión de Irán, ves que Irán ha estado amenazado desde el año 79. Los propios iraníes tienen interiorizada la cuestión de las amenazas desde el primer momento. Tienen un buen callo, ¿eh? Sí, sí, hay países, en el Líbano también sucede 3/4 de lo mismo. Cuando han sufrido sanciones, cuando se les creó la guerra Irán-Irak de 8 años, cuando han vivido asesinatos selectivos, cuando han vivido la violencia de grupos terroristas, cuando han vuelto a vivir las sanciones, las amenazas militares, el ataque en junio pasado de Israel y la pantomima aquella que realizó Estados Unidos, pues tú hablas con ellos. Esta mañana he estado hablando con fuentes iraníes y les he visto una tranquilidad absoluta. Les he hecho la observación de precisamente de esto que estoy hablando, que de cómo los iraníes pues tienen una tranquilidad cuando tienes frente a tus costas barcos de la entidad que ha mandado a Estados Unidos. Me sorprendía verles tan tranquilos. En parte se puede explicar por esto que estoy hablando de haber estado pues 47 años sometido a amenazas. Esas mismas amenazas son el pan nuestro de cada día y del quehacer de Estados Unidos. Lo que hizo en Venezuela, lo que hizo en su momento en Cuba, los continuos ataques a Siria en su momento, este tipo de cosas que se basan en crear miedo. Lo que sucede es que la sociedad iraní, por cómo está constituida, por sus creencias y por la experiencia de tener 47 años la guillotina sobre su cabeza, pues el miedo hace muy poquita mella, por no decir absolutamente ninguna. Ahora se me pregunta muchas veces si creo que el ataque va a ser inminente. Bueno, se lleva avisando esa inminencia del ataque pues desde enero, desde hace más de un mes. Hubo un momento en el que yo sí dije públicamente que pensaba que iba a ser inminente, porque sucede que en aquel momento en donde las protestas se habían magnificado, se habían distorsionado, se había creado esas narrativas tan delirantes, justificaban, que era lo buscado, justificaban un ataque exterior, un ataque externo. En junio se hizo un ataque para que hubiera unas protestas. En enero se invirtieron los factores y se hicieron unas protestas para justificar un ataque. Pero yo creo que en cuanto más tiempo pasa, por un lado, la justificación de ese ataque es menor. Ya ha llegado un punto que sería injustificable ver cómo atacan a Irán bajo no sé qué pretexto, por un lado. Por otro, ayer comenzaron unas maniobras conjuntas con barcos rusos y chinos. Rusia y China ha ido desde hace ya bastantes semanas, 3-4 semanas, enviando constantemente, casi de manera diaria, material militar a Irán. Están perfectamente preparados los iraníes para contestar y responder frente a un ataque, y todo a mí lo que me hace indicar es que no veo el ataque. Hoy lo hacemos de manera excepcional por la situación que existe en Irán. El viernes el programa, hoy es 20 de febrero, y yo digo que no creo que vaya a ser inminente. La voluntad existe, y desde el verano vengo diciendo que la voluntad de Israel por atacar Irán es cada vez más creciente. De hecho, el viaje de Netanyahu a Estados Unidos fue para eso, fue para recordar a Estados Unidos que tiene que bombardear a Irán. Ahora ¿quién manda? Para recordar quién manda. Claro, que eso está produciendo un efecto positivo también, si se quiere entender
la política estadounidense que ya se están planteando, y dentro del propio partido de Donald Trump, del Partido Republicano, ya hay voces muy importantes que se están preguntando si tiene sentido defender los intereses de Israel a capa y espada y en toda ocasión. Hace unos días, una asesora de la Casa Blanca, cristiana, preguntó por qué esa querencia de la política norteamericana en la defensa incondicional de los intereses de Israel, y fue destituida. Hay voces dentro de la política norteamericana que ya se cuestionan si merece la pena que esto sea de esta manera. Pero sea como fuere, Estados Unidos yo creo que no quiere o no tiene la voluntad de atacar a Irán. Pero se encuentra entre la espada y la pared, puesto que Israel le está presionando de una manera terrible para que llegue a cometer ese ataque. Por otra parte, si esto fuera poco, Irán cuenta con material suficiente para hundir varios barcos, no solamente un portaaviones. Recordemos que Yemen, que no es un poder militar de ningún tipo de entidad, con ningún tipo de entidad, tocó un portaaviones norteamericano que se tuvo que escapar porque iba a ser hundido con misiles balísticos. Pero los yemeníes son tipos correosos y duros, ¿eh? Son tipos... Sí, pero no tienen una entidad No, militar. ya nos entendemos que militarmente, pobre gente, son muy precarios, ¿no? Pero ellos son tipos muy aguerridos. Es más, Sí, hablando con iraníes, los propios iraníes reconocen que que los yemeníes son gente muy correosa, muy dura, y que han hecho huir a los saudíes, por ejemplo, que tienen todo el dinero del mundo, pues como cabras, ¿eh? O sea, son unos tipos que poca coña. Los yemeníes, claro, dices, mira, están allá en un país que está medio, en fin, en caos y tal, pero bueno, van haciendo. Sí. Pocos pueblos con el material y las circunstancias que tiene Yemen podrían hacer lo que están haciendo Yemen. Eso es indudable. Pero que Irán, siendo un hegemón militar regional y en algunas cosas mundial, en la cuestión misilística, por ejemplo, y con toda la ayuda antiaérea y de satélites que están dando China y Rusia, van a hundir como se produzca el ataque, Irán hunde algún barco, y estamos hablando, yo no soy ningún técnico en cuestiones militares, vaya por delante, pero la tripulación de un portaaviones, no digo ningún disparate, sí puede llegar a estar, puede constar de 6.000 personas. Si hunden un portaaviones y mueren 4.500 norteamericanos, ¿cómo va a justificar Donald Trump frente a su público, frente a sus votantes, sus ciudadanos, que han muerto 4.500 norteamericanos? Yo creo que todavía más, en esas conversaciones que se están produciendo diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, aquí se está pintando como que son un fracaso, un verdadero fracaso, que no se está llegando a nada, y no es verdad. Se está llegando a algunas conclusiones positivas para que no se produzca el ataque. Eso es uno de los factores que hacen que Estados Unidos no quiera atacar. Porque al final de lo que estamos hablando, querían hablar en esas conversaciones de la cuestión misilística, que se desarmase Irán. Y Irán ha dejado muy claro que de eso no se va a hablar, y no se ha hablado en ningún momento del desarrollo misilístico, porque es la fuerza que tiene Irán. Se está hablando simplemente de la cuestión nuclear y de las sanciones. Una cosa llevaría a la otra. La supervisión del programa nuclear iraní conllevaría no la supresión de entrada, pero sí aliviar las sanciones que está imponiendo Estados Unidos y Occidente con Irán. Y en esos puntos se están llegando no a acuerdos, pero sí a sentar las bases para futuros acuerdos. Irán no se opone a una supervisión nuclear, nunca se ha opuesto. Irán no tiene la bomba atómica, Irán ratificó el Tratado de No Proliferación. Irán está intentando tender todos los puentes posibles para evitar la guerra. Irán no ha atacado a nadie en 250 años, en 290, hoy he dicho 250 y me han llamado la atención, lo he consultado y son 290. Gracias por quien ha intentado corregirme. Casi 3 siglos sin atacar a nadie, sin provocación previa, lógicamente. Todo esto me hace pensar que no va a haber ataque, y cuando estoy diciendo no va a haber ataque, no va a haber ataque en lo que resta de mes, quedan 8 días y esa inminencia no se va a producir. Esa es la amenaza que Estados Unidos utiliza mientras mantiene
unas conversaciones diplomáticas para presionar a la otra parte. Pero es que en la otra parte tenemos a Irán, que no se deja presionar ni muchísimo menos. Tengo la suerte, no lo he contado porque tampoco voy contando mi vida por ahí, que tuve un encuentro muy breve de 15 minutos, 10-15 minutos, con uno de los altísimos responsables del plan nuclear iraní, que estuvo en Madrid hace unas semanas. Y estuvimos hablando de este tipo de cosas. Evidentemente podrá pensar alguien que te podrá contar lo que le dé la gana, y eso es lo que hizo seguramente. Pero en un ambiente enteramente cerrado, solamente con diplomáticos, no había prensa, no había una intencionalidad de mentir. Me consta que el programa nuclear iraní está hecho al margen de una utilización militar, porque existe una fatua de Jamenei que prohíbe ese uso. Es verdad que quien acusa a Irán de tener la bomba atómica, Israel desde el año 92 viene diciéndonos que va a desarrollar la bomba atómica, pareciese que no le hubiera dado tiempo o que no tienen la capacidad tecnológica o intelectual para desarrollarla. Lo que sucede es que existe esta situación. Un decreto religioso, sí. Un decreto religioso que puede ser revocado, que con la propia muerte de Jamenei quedaría también revocado. Y a día de hoy, es decir, para que la gente nos entienda, una fatua es un decreto religioso de un jurista islámico, de un mujtahid dentro del chiismo, que en este caso el supremo es el ayatolá Jamenei, porque es el líder de la revolución islámica, pero que incluso otro ayatolá podría hacer otra interpretación y comentarlo y debatirlo. La cuestión, esto ha pasado con infinidad de cuestiones, desde llevar oro, que es haram, desde el caviar famoso, si se podía comer caviar. La prohibición de los cines. Sí. De los cines, es decir, estamos entrando ya en temas de jurisprudencia islámica, pero más que nada, como esto es muy desconocido en Occidente, esto tienen que llevarlo a cabo pues expertos en esta cuestión, y que las fatuas son derogables, como la famosa fatua contra Salman Rushdie, que también fue en su momento pues se derogó, ¿no? Una vez se llegó a una disculpa, me parece, ¿no? Quedó la cosa pues en fin, allí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que con lo dicho no va a atacar en lo que queda de mes, pero que esto no significa que no van a atacar. Yo creo que en abril volverá la burra al trigo y volverán a intentarlo sobre texto de cualquier otra cuestión hasta que lo logren hacer. Pero yo creo que inminente no va a ser. Y ojalá acierten esta ocasión. Bueno, has hablado de que los iraníes están dispuestos a una supervisión del programa nuclear. Esto dice mucho a su favor. Los iraníes tampoco son estúpidos y saben que la OIEA son unos soplones del Estado de Israel. Es decir, ellos saben que mandar agentes de la OIEA pues es mandar planos a la entidad sionista, básicamente porque nadie habla de la supervisión del programa nuclear israelí. Nunca se habla de esta cuestión, ¿no? Cuando lo tiene, y es evidente, entonces ellos parece que están en ese sentido en otro nivel, en un limbo, ¿no? Ellos no tienen que ser supervisados ni fiscalizados por nadie. Esto es así, los iraníes están dispuestos, pero Israel ha elevado la apuesta y les exige que también adquieran un compromiso en la cuestión misilística, y esto ya es más delicado, porque esto es negarles ya el derecho a la legítima defensa. Claro. A mí me pareció muy llamativa una declaración de Netanyahu en la que comentó que estarían dispuestos a atacar o a devolver, bueno, ellos dirán lo que quieran, ¿no? A Irán un ataque inimaginable. Claro, la palabra inimaginable, ¿cómo se interpreta? Es decir un ataque muy duro, un ataque despiadado, pero inimaginable. Yo, cuando escucho a un tipo como Netanyahu, que es un tipo peligroso, hablar de ataques inimaginables, yo pienso en la bomba atómica. En armamento no convencional, como se dice eufemísticamente, bombas sucias, bombas de estas atómicas de pequeño, en fin, que no sean, digamos, que tengan una expansión pues limitada. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que
son capaces, son capaces. Hoy estaba hablando de quién es un peligro nuclear en la zona. Un país que no tiene la bomba atómica, como decíamos antes con respecto a Irán, o un país y que no ha atacado a nadie en casi 300 años, o un país que tiene 200 ojivas nucleares, que no ha ratificado el Tratado de No Proliferación, que no permite la inspección de su programa nuclear, todo esto es Israel, y que ha atacado a 7 países solo en el 2025. Coño, pues llevan un buen ranking, ¿eh? No está mal, no está mal, los chicos se van superando año a año y cualquiera que no tenga no esté desquiciado por una fobia y unas filias determinadas, verá que el peligro lo representa Israel. Si además le sumamos que detrás del gobierno de Netanyahu hay un fundamentalismo religioso, porque aquí se habla del yihadismo, de lo peligroso del Islam, pero no se habla una palabra porque no se puede hablar, y enraizamos con la censura del principio, con el fundamentalismo religioso judío que existe detrás de los gobiernos de Israel, que preconizarían una guerra a gran escala para la justificación de sus visiones escatológicas, religiosas suyas. Pues todo encaja. La interpretación de esas palabras encajan en este sentido de llegar a poder utilizar material nuclear para desencadenar una guerra desconocida hasta el momento. Pero en este punto también habría que decir una cosa, que no teniendo la bomba atómica Irán, podría tener material y podría montar esto en cuestión de semanas y podría bombardear la central nuclear que tiene Israel en el Negev. Claro, y ahí les estaría esperando la propia bomba atómica. Y la explosión de esa central, que lo puede hacer Irán perfectamente, no ha sido ninguna exageración cuando Ali Khamenei ha dicho que los portaaviones son peligrosos, pero más peligrosas son las armas que pueden hundirles y mandarles al fondo del mar. Ese es el sarcasmo, el sentido del humor iraní. Sí, pero que es real, que no es aquellas frases de Saddam Hussein de la madre de todas las batallas y esas exageraciones árabes. Los iraníes no son árabes y no participan de ese lenguaje tan grandilocuente, sino que está retratando una situación real. Precisamente por eso Estados Unidos no quiere dar el primer paso. Yo estoy recordando las imágenes de Donald Trump a Zelensky cuando le dijo: estás jugando, ¿te das cuenta que estás jugando a la Tercera Guerra Mundial? Pues a esto está jugando Israel ahora. Las respuestas de Irán podrían devastar todo el Levante, porque la explosión de esa central nuclear y el lanzamiento del poderío misilístico que tiene Irán podría destrozar, no Israel, podría destrozar todo el Líbano, parte de Siria, Jordania, y desencadenar algo inusitado. Pero esto está en manos de Israel, que está movido por esas gentes fundamentalistas enteramente alocadas que contemplan la posibilidad de una guerra nuclear para acelerar la llegada del Mesías. Esto es una realidad. Hay que decirlo, y aunque suene pues un poco extraño escucharlo, porque no se suele ver, ¿no?, en los medios de comunicación al uso, hay que decir que si uno analiza el gabinete que actualmente gobierna la entidad sionista, ¿no?, que preside, bueno, el primer ministro Netanyahu, hay que decir que dentro de su gabinete, si uno hace un análisis de los Ben-Gvir y todos esos personajes, Netanyahu es un moderado. Los hay peores, sí. No, es que o sea, llama la atención porque, claro, un tipo que ha hecho lo que ha hecho en Gaza, pero es que los que tiene el ministro de Seguridad, por ejemplo, es un personaje, ¿eh? O sea, si fuera por vamos, hubiera lanzado. Y luego también hay que hablar de ciertos sectores muy importantes, muy influyentes del evangelismo sionista en Estados Unidos, que participa de esta visión escatológica que tienen estos extremistas sionistas. Yo creo que eso también hay que, como Lindsey Graham y todos estos personajes. Es decir, no es una cuestión de judíos solamente, sino también de gente que participa de esas creencias que ponen en serio peligro
la estabilidad y la seguridad del mundo, ¿no? Porque parece que quieren acelerar algo pues para crear pues un gran Israel, el tercer templo famoso y todas estas cuestiones que, bueno, pues ya nos llevan a otro tipo de conversación, ¿no? Porque son cuestiones religiosas, teológicas, pero que no hay que despreciarlas, porque detrás de todas estas guerras muchas veces se esconden ese tipo de temas que en Occidente, pues tan secularizado y tan alejado de lo religioso, pues tienen mucho peso en otras latitudes. Yo creo que esto vale la pena reseñarlo. Absolutamente. Pero fíjate cómo si intentas entrar a explicar este tipo de cosas, te encuentras con todo lo que hemos iniciado en el programa de hoy. Te encuentras con que te van a decir que de eso no se habla, que son arenas movedizas, que peligra la financiación de tal o cual cosa, y llegados al caso, si no haces ni caso, como es mi situación, pues te echan del medio. Ante esta situación la gente calla, mira a otro lado y prefiere no saber nada ni hablar de las cuestiones. Pues querido Carlos, aquí sabes que siempre tendrás tu casa, siempre podrás decir lo que te plazca, sin ningún tipo de censura y por lo tanto ya sabes que aquí puedes decir lo que quieras y no es la situación a la que nos referimos. Contra la censura, libertad de expresión y poder comentar lo que queramos, de la manera que queramos y cuando queramos. O sea que muchísimas gracias por haber querido estar una vez más entre las dunas y habernos ilustrado con todos estos ejemplos y con toda esta censura, pues que vale la pena que la gente conozca a qué se enfrenta cualquiera que quiera explicar estas cuestiones de una manera clara y sin ningún tipo de embudos. Pues permíteme irme, que me vaya recomendando 2 libros. Este libro que vemos aquí, Más allá de una cosmogonía, acaba de ser publicado por Ediciones Mandala y de verdad que es recomendable porque vamos a conocer de verdad, está escrito por un iraní, un doctor iraní, y es un libro maravilloso para comprender qué es Irán. Y hoy mismo me han hecho llegar El poder de la negociación, un libro que todavía no está a la venta, escrito por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que comprenderemos toda esa vía diplomática, cómo la contempla Irán, cómo la agota para no llegar a la guerra, por eso no ha comenzado una guerra en 290 años. El poder de la negociación va a estar a la venta de Ediciones Diwan Mairit, va a estar a la venta en cuestiones de 10 días o 2 semanas y plenísimamente recomendable. Hoy he empezado a leerlo y son 2 libros plenísimamente recomendables para conocer lo que es Irán, cómo funciona y no acabemos siendo como Lucía Echeverría o Paula Fraga. Muchísimas gracias, querido Carlos, como siempre, y por estas recomendaciones literarias. En Twitter es una delicia poder cada lunes ver un libro en la cuenta de don Carlos Paz, que es una maravilla. Y siempre que te encuentras con Carlos Paz para tomar un café o un pequeño refrigerio, siempre lo verás con un libro en ristre, que eso es la mejor arma y el arma que tenemos nosotros. Además de la palabra y bueno, y si hace falta, pues algo más, que tampoco somos gilipollas, ¿eh? O sea que, pero bueno, en fin, muchas gracias, Carlos, y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Inshallah, inshallah. Inshallah. Perfectamente, ha sido un placer, de verdad. Muy bien. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con De Entre las Dunas, el espacio más desértico pero más fértil del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.